Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros, por estar con nosotros esta mañana. Nos acompaña Fito Salume. Quiero decirles que Fito Salume es secretario general de este partido político Democracia Salvadoreña. Ponga mucha atención porque es de los partidos políticos más recientemente inscritos en el Tribunal Supremo Electoral. Secretario general Adolfo Salume, ¿no? Pero conocido como Fito Salume, como él me lo dice antes de comenzar la entrevista, más conocido como Fito Salume. Bienvenido. Fito, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto estar contigo. Vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de este Acuerdo Nacional por El Salvador que publicó Democracia Salvadoreña en los principales periódicos de nuestro país. También tengo en mis manos dos cartas que fueron enviadas precisamente en el marco de esta campaña electoral, de estas elecciones que está viviendo nuestro país. Una enviada a Medardo González, coordinador general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y la otra carta enviada a Jorge Velado, presidente del COENA de, por supuesto, Alianza Republicana Nacionalista Arena, en donde se plantea la necesidad precisamente de establecer un acuerdo nacional por El Salvador 2014-2019. ¿Qué es lo que me decía don Fito Salume en la pausa? Bueno, mire, es necesario establecer un acuerdo nacional por El Salvador, pero antes de las elecciones, ¿no? Por lo menos lo que plantea Democracia Salvadoreña. Entiendo que el partido Frente Farabundo Martí ha dicho y ha invitado ya al partido Arena a lograr un acuerdo de nación, pues esto sería después de las elecciones. Fito, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Romeo, es un gusto estar acá. Mira, es importante hablar primero de cómo nace Democracia Salvadoreña, ¿no? No es fácil inscribir un partido político en el Tribunal Supremo Electoral, sobre todo porque a veces hay intereses al interior de otros partidos, a veces hay dificultades en términos de autenticidad de los documentos del DUI o de las personas que han dado su firma para la conformación de Democracia Salvadoreña. Bueno, sí, Romeo, muchas gracias. Nosotros salimos finalmente inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral en septiembre del 2013. Sí es un esfuerzo grande el que se requiere para formar un partido político en El Salvador. Así están dadas las reglas. Sinceramente creo que son bastante onerosas. Las exigencias son tan grandes que creo que lo hacen muy difícil para la inscripción de nuevos partidos. Y yo creo que es un tema que tal vez hay que valorarlo en otra ocasión, que si eso es lo mejor o no para la democracia en el país. Nosotros logramos, sin tener la certeza de poderlo hacer, la inscripción antes del proceso de las actuales elecciones presidenciales. Como había incertidumbre sobre poder salir a tiempo, no consideramos proponer una fórmula que compitiera en las elecciones presidenciales y decidimos quedarnos como observadores del proceso electoral como partido. También trabajamos muy de cerca con una fundación que trabaja también en principios democráticos y formamos un grupo de observadores para la elección. Ya estuvimos presentes con tal vez el segundo grupo más grande de observadores privados de esta última elección. Teníamos 400 voluntarios, jóvenes voluntarios, trabajando con Juventud Democrática para hacer observación de la primera ronda, y ahora pues esperamos estar en la segunda. Habiendo dicho todo esto, cuando vimos cómo se estaba dando el debate entre los diferentes postulantes, tanto del FMLN como de Arena, vimos que estaban saliendo muchos temas a colación que en realidad preocupan mucho a la población. Por el lado que también son un poco cíclicos los temas, ¿no? Pero por el lado, creo que de Arena, ha habido mucho cuestionamiento del manejo tal vez transparente de los recursos del gobierno, a raíz de todo lo que se suscitó con las acusaciones contra el expresidente Francisco Flores. Creo que del lado del FMLN ha habido mucho cuestionamiento sobre su manifiesta admiración
por el régimen venezolano, por parte de algunos de sus dirigentes, el cual pues precisamente en estos momentos está pasando por un momento muy difícil, y se le cuestionó también al FMLN la posible intención que pudiese tener de seguir algunos de los métodos que se han visto en algunos países suramericanos, donde después de una victoria popular electoral para una candidatura presidencial, se montan en ese entusiasmo y buscan un tipo de plebiscito para cambiar las reglas del juego, para tratar de mantenerse más tiempo del que está acordado según las reglas de juego en el poder. Y todo ese tipo de cosas creo que a los salvadoreños no les gusta. Creo que la mayoría de los salvadoreños estamos contentos con las reglas como están actualmente. Se luchó mucho y lo ha manifestado tanto la derecha como la izquierda para lograr unos acuerdos de paz que avalaron las reglas del juego que tenemos ahora. Entonces nosotros pensamos de que es importantísimo que ambos partidos, que son los que ahora están en la contienda, porque ya salieron los demás, Claro. hagan un acuerdo, pero antes de las elecciones. Un acuerdo ante todos los salvadoreños de que va a haber un respeto de la Constitución, que va a haber un respeto de las leyes, que va a haber un compromiso de gobernar con transparencia, porque aquí la frase transparencia se ha utilizado mucho por el actual gobierno, pero han habido serios cuestionamientos. Se habló mucho de transparencia, pero costó mucho que se le dieran fondos al instituto que iba a vigilar eso. El Instituto de Acceso a la Información Pública, por ejemplo. Correcto. De ahí el propio presidente no ha querido dar detalles de sus gastos, de sus viajes, alegando temas de seguridad personal. Bueno, si hubiesen legítimas preocupaciones de seguridad personal para dar detalles de sus viajes antes de su viaje, perfectamente puede dar un detalle de sus gastos después de su viaje. Eso es falta de transparencia, ¿verdad? El aparente lujo con que algunos funcionarios se han manejado, creo que falta de transparencia. La falta crasa de varias de las fracciones de la Asamblea Legislativa que no han querido dar el detalle de los asesores, en qué gastan la cantidad de dinero que se gasta en sus asesores en la Asamblea, eso es falta de transparencia. Y entonces yo creo que se ha abusado un poco de la buena fe del pueblo en decir una cosa en tremendos spots publicitarios, un gasto enorme por parte de la Presidencia de la República en spots publicitarios, hablando de cosas positivas, de las cuales legítimamente pueden haber muchas, pero en el tema de transparencia sí creo que es bien importante ser claro sobre este tema, y eso es uno de los principios con que democracia salvadoreña funciona, y creo que tiene que ser parte de este acuerdo. Fito, ese lastre de poca transparencia, ¿no? De corrupción, de mal manejo de fondos, de traer más luz, digamos, a las cosas que se han venido dando, ¿es de esta administración o viene desde otras administraciones? Yo creo que el tema del desencanto, por ejemplo, de los jóvenes en la política, ¿no? El tema del desencanto de los salvadoreños y salvadoreñas en la política está marcado por una estela de situaciones que se han venido dando desde administraciones, por ejemplo, bueno, ¿por qué no decirlo? Desde las administraciones anteriores, cuando se privatiza la banca y después se vende la banca y no se sabe cómo al final si estas personas pagaron, cuando por ejemplo se dan cosas como las medicinas, ¿no? Del Seguro Social que encuentras tú enterradas, y que son medicinas que debieron estar en las farmacias de los hospitales, y tú estás sumando ahora lo que está sucediendo en la actual administración. Es una suma de una cantidad de cosas que se han venido dando en la historia de este país, para ponerle el referente más cercano después de la firma de los acuerdos de paz. Efectivamente, Romeo, yo creo que de alguna manera algunos de los gobernantes electos se han confundido en pensar de que porque se les confía el poder, ellos pueden utilizar ese poder para manejar las cosas a su antojo. Y yo creo que se necesita una nueva clase política que esté comprometida con el hecho de que cuando a uno se le confía un cargo y cuando uno está manejando los fondos que ese cargo le permite manejar, son los fondos de los salvadoreños. Y por lo tanto, me imagino tú, como persona correcta y transparente que eres, si yo te confío
fondos míos para que tú los manejes para un debido propósito, tú lo vas a manejar con total transparencia y me vas a rendir cuentas, como le debería rendir cada funcionario de los fondos que maneja al pueblo salvadoreño. Claro. Esa actitud de fondo, de alguna manera, no ha habido como debería de haber, diría yo. Y eso es un problema que definitivamente viene de administraciones anteriores también. Fito, voy a leer parte de este Acuerdo Nacional por El Salvador, esta publicación que hizo Democracia Salvadoreña. Pues obviamente en sus apartados dice: este acuerdo nacional deberá establecerse como método del gobierno para quien gane las elecciones, es decir, es como la hoja de ruta que propone, ¿no? O que debe establecerse para el 2014-2019. Ya voy a preguntarte a ti tu opinión respecto al por qué debe de ser, según ustedes, según Democracia Salvadoreña, antes de las elecciones y no después. Pero dice, por ejemplo, uno, gobernar con total transparencia, tal como tú ya lo mencionabas, en el manejo de los fondos del Estado. Gobernar para todos los salvadoreños, para brindar oportunidades para todos en educación, empleo, salud. Puntos importantísimos esto, porque por ejemplo en educación siguen habiendo niños que todavía no pueden ir a la escuela, ¿no? A pesar de que hay programas importantes que se han desarrollado, pero siguen muchos niños abandonando también las escuelas porque hay una deserción provocada por diferentes factores, entre ellos la inseguridad que está viviendo el país o la distancia con que queda el centro de educación. En salud ya conocemos cómo está la situación y qué es lo que se debe de hacer, dónde se debe de poner más énfasis. En el numeral 3, ustedes hablan de trabajar incansablemente para defender los derechos de todos, sin excepción, incluyendo los derechos de la mujer, de la juventud, la niñez y del adulto mayor. Garantizar el respeto, dice el número 4, de la Constitución, las leyes y las instituciones de los distintos órganos del Estado. Y el número 5 dice respetar la libertad de expresión, la libertad a la libre elección y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, así como lo establece la Constitución de la República. ¿Por qué ustedes proponen que esto sea antes de que conozcamos quién va a ser el próximo presidente de la República? Pues, mira, Romeo, por lógica, si yo propongo negociar después de que yo ya gané, ya estoy negociando con una agenda, ya estoy negociando una gobernabilidad, ya estoy buscando un compromiso de la parte opositora a ceder espacios o a comprometerse a proyectos que llevo yo. Si todos podemos en estos temas que nosotros señalamos, y obviamente pueden ponerse sobre las mesas otros, pero algunos de los que nosotros señalamos consideramos que son los más importantes para el país. Si todos podemos ponernos de acuerdo de la importancia y podemos adquirir un compromiso ante los salvadoreños de cómo podemos nosotros manejar este país con transparencia, trabajando para todos. Una vez tú sos electo presidente de este país, tú eres el presidente de todos los salvadoreños, no solo de los que votaron para ti. Y eso es bien importante entenderlo y eso tiene que permear no solo en los dirigentes, sino que en toda la población. Entonces, esos compromisos se pueden adquirir antes porque son compromisos justos. Cuando no se sabe quién va a ganar, tú hablas en base a tu compromiso a futuro. Cuando tú ya ganaste o tú ya perdiste, ya estás o trabajando desde el punto de vista del que ganó o desde la oposición. Entonces ya no es un diálogo o un acuerdo de país. Ya es una negociación. Está en desventaja, ¿no? De alguna es, manera, ¿no? Exactamente. Ajá. Y esa es la razón por la cual ustedes proponen que se haga antes de los resultados de las elecciones. De hecho, esa carta que fue primero publicada abierta a todo el pueblo salvadoreño ha sido enviada no solo a los dos dirigentes de los dos partidos en la contienda, a Medardo González y a Jorge Velado, sino que también directamente a los dos candidatos de la fórmula, de las dos fórmulas, es decir, a Salvador y a Óscar y a Norman y a René, para que nos respondan. Nosotros como partido creemos que es importante que nos den una respuesta. Nosotros estamos comprometidos, ya que esto lo hicimos público, que la respuesta que nos den los candidatos, que nos den los partidos, nosotros lo vamos a compartir con el pueblo, porque eso va a ser una indicación de cuál es la visión de esos partidos. En estos momentos, rehusar sentarse a discutir las bases de cuál debería ser la manera de gobernar de quien gane las elecciones, puede ser un motivo de cuestionamiento del mismo electorado. Entonces, yo espero pues que obtengamos una respuesta positiva a esta petición. Nosotros nos ofrecemos pues hacer el foro y acompañar en
en esta discusión. Espero pues que lo vean a bien y que los partidos, el FMLN y Arena, lo tomen como algo positivo por el país. Fito, ¿hay escepticismo en la población salvadoreña? Te pregunto lo siguiente o te hago el siguiente comentario, es decir, todos conocemos cómo está la situación en el país en términos de alguna manera, el capital político electoral que tiene el partido Arena, el capital político electoral que tiene el partido FMLN, ¿no? Y entonces uno se pregunta si es el momento o cuándo es el momento más oportuno para una tercera vía, por decirlo de esa manera, o para una posibilidad como la que planteó Unidad recientemente. ¿Por qué crees tú que ahora podría ser el momento para que surja una nueva fuerza, una fuerza que logre un acuerdo que haga énfasis en estos puntos que tú has mencionado, educación, empleo y salud? Porque al final, cuando tú analizas las propuestas del partido Arena y analizas las propuestas del partido FMLN, hay coincidencias. En términos, por lo menos, en términos de los temas, los ejes que hay que desarrollar en el país. Probablemente la diferencia está en cómo lo plantea o cómo lo propone desarrollar cada uno de ellos. Pero cuando hay una nueva fuerza que está emergiendo, como lo propone hacer Democracia Salvadoreña, pareciera que las cosas son más complicadas, es una percepción probablemente personal, pero digo, ¿es posible una tercera opción que la gente ya compre esa idea realmente? Mira, nosotros en este momento, de cara a la elección presidencial, obviamente no estamos proponiendo una tercera opción. Ajá. Nosotros lo que estamos proponiéndole a los dos principales partidos en la contienda y al pueblo salvadoreño es una nueva manera de manejar el país entre el 2014 y el 2019. Porque ¿qué va a suceder? Va a ganar uno de los dos partidos la elección y si no adquirimos un acuerdo de trabajar para El Salvador en estos puntos, juntos, en estos puntos sobre empleo, sobre salud y educación, nos corremos el riesgo que pasada la elección corre cada uno a su trinchera, el ganador a tratar de hacer las cosas bien y el opositor a oponerse a todo. Entonces el país queda entrampado. Y eso es lo que nosotros no queremos, porque al final el que sufre es El Salvador y especialmente la gente que más necesita de estos programas. Así que creemos que podemos llegar a un acuerdo que en estos temas fundamentales para el país debemos de acordar trabajar juntos, independientemente de que cada uno tenemos nuestras maneras y nuestras visiones de cómo hacer las cosas. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial conversando esta mañana con Adolfo Salume, secretario general de Democracia Salvadoreña, este partido político que ya está inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, que de verdad algunos ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero que no se había hecho público realmente, solo después de que se hizo estas publicaciones en los principales periódicos de nuestro país, ya conocimos del nacimiento de Democracia Salvadoreña, que ya está ahora en el escenario, ¿no?, político de nuestro país. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve, pero Fito, cuando regresemos, una nueva manera, dices tú, de gobernar el país. Mi pregunta es, ¿esa nueva manera de gobernar el país tiene ideología? ¿Es una nueva manera que tiene un componente ideológico o no lo tiene? Volvamos a ver. Adolfo Salume está con nosotros esta mañana, secretario de Democracia Salvadoreña y un reconocido empresario de nuestro país. Quiero retomar la pregunta que dejé antes de ir a la pausa comercial, ¿no? Si esta nueva manera de gobernar que propone Democracia Salvadoreña, Adolfo, tiene ideología, porque aquí es como clásico en viñetar. Te preguntan a ti, ¿eres de izquierda o de derecha? ¿Cómo se define ideológicamente un partido político? Algunas opiniones han habido respecto a este tema. Por ejemplo, Janet Aguilar, que es la directora del UDOP de la UCA, le preguntábamos recientemente y decía, la gente cada vez es menos ideológica, decía, y responde a las necesidades que le plantean los partidos políticos o a las respuestas que le plantean los partidos. ¿Cómo se define realmente Democracia Salvadoreña? Mira, Romeo, eso es una de las cosas que desde que nosotros empezamos con el partido, a mí me ha llamado mucho la atención y ha sido para cierta gente difícil de entender la respuesta a esa pregunta. Nosotros nos preguntan de entrada,
bueno, ¿y ustedes son un partido de izquierda o de derecha? Nosotros lo que le decimos, y si tú ves de la gente que ya está colaborando con nosotros, hay muchos que vienen de la rotulada derecha y hay muchos que vienen de la rotulada izquierda, trabajando actualmente en el partido. ¿Pero por qué? ¿Por qué logran trabajar gente de izquierda y gente de derecha en nuestro partido? Porque nosotros no estamos adquiriendo ningún rótulo. Nuestra prioridad son los programas, nuestra prioridad son las necesidades de la gente. Entonces nosotros decimos, bueno, si nosotros vamos a hacer una propuesta para el empleo, la propuesta va a ser la que nosotros consideremos que es la mejor para el país. Si ya después quiere venir un analista o la oposición de la izquierda o derecha a rotularnos de que esa propuesta es de izquierda o de derecha, eso se lo dejaremos a ellos. Pero nosotros nos vamos a centrar en la propuesta. Nuestra propuesta de seguridad, si la consideran de izquierda o de derecha, nuestra propuesta de salud, nuestra propuesta de educación, eso ya será rótulo que le querrá poner la gente. Qué bueno que ya en el país ya se está perdiendo eso. Porque como que la gente se desgasta en poner rótulos a las cosas, si el fondo de lo que verdaderamente hace la diferencia es la validez de las propuestas, las buenas propuestas y los buenos programas, la sensatez con que se proponen las cosas. Porque también es peligroso cuando hay candidatos que pudiesen, por motivos electoreros, hacer propuestas que no son realistas. Claro. Solo para ganar la elección y después a la hora de sentarse en el puesto, todo lo que prometieron no se puede lograr. ¿Por qué? Porque no fue una propuesta fundada en las posibilidades, sustentable, como tú dices. Ahora, todas las propuestas en el país, en esta nueva manera que nosotros proponemos de gobernar, son más accesibles si nosotros adoptamos una manera de gobernar buscando acuerdos. Que cuando vas a llevar una propuesta, por ejemplo, de generar más ingresos para el Estado, llega a acuerdos con los sectores que te pagan esos ingresos. Es decir, todos los salvadoreños que trabajamos, todos los salvadoreños que manejamos inversiones, pagamos impuestos al gobierno. Entonces, ¿por qué no se siente el gobierno de más diálogo? Y de buscar acuerdos? ¿Cuál es la mayor limitante para que un salvadoreño o una salvadoreña diga, yo no me siento cómodo con los impuestos que me cobran? No es necesariamente porque no quiere pagar impuestos, es porque tal vez siente de que no ve el buen uso de esos fondos. ¿Qué tal si tú tenés un gobierno que se sienta a conversar contigo y te dice, mira, así pienso usar tu dinero que tú me estás dando en tus impuestos y yo te voy a rendir cuentas transparentes? Te voy a mostrar hasta el último centavo a dónde lo he gastado. Eso es fundamental, Romeo, porque parte de la democracia requiere de esa transparencia. Tú estás mencionando un punto importante, ¿no? Que la gente dice, bueno, está bien que, voy a poner un ejemplo que es obviamente hipotético, está bien que me le suban un punto al IVA, por decir algo, ¿no? Pero quiero ver obras en eso. Pero, Adolfo, también hay otro punto importante. La gente se resiste, mucha gente se resiste a pagar lo que tiene que pagar o le molesta, por ejemplo, que le cobren más impuestos porque cree que en el país no hay una justicia tributaria. Cree que en el país muchos cargan, pocos cargan con muchos impuestos, ¿no? Y muchos cargan con pocos impuestos. Muchos están pagando demasiado y hay otros que están evadiendo los impuestos. Entonces la gente dice, solo me vienen a cobrar a mí, a la señora que tiene su tienda, ¿no? Pero dice, bueno, pero me he dado cuenta que hay tantos también que no están pagando lo que tienen que pagar. Entonces también el tema de la justicia tributaria, creo que la gente lo tiene ya cada vez más claro, ¿no? Yo siento que este es un reto que siempre va a tener el gobierno aquí en El Salvador y en otras partes del mundo, de lograr que todo el mundo contribuya a la parte que le corresponde. Nosotros lo que decimos es que primero hay que tener regulaciones y leyes tributarias justas, porque desde el punto de vista que la gente siente que es justo su trato en relación a otros, te vas a sentir mejor con respecto a tus tributos. Y por otro lado, yo creo que en la medida que también los que tributamos nos sintamos que nuestros gobernantes nos están administrando bien los fondos, que no están agarrando nuestro dinero para viajes en primera clase, para trajes de $5,000 y para gastos innecesarios que no corresponden al gobierno de un país como el nuestro,
yo creo que en ese sentido también la gente va a decir, bueno, este gobernante, este representante del pueblo, sí me da confianza. Eso también se ha perdido. Creo que en esta administración, por ejemplo, no se ha logrado, ni mucho menos en las administraciones anteriores. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso parte de este acuerdo de nación? De tal manera que gane quien gane, por eso nosotros decimos antes de las elecciones, es importante que sea antes de las elecciones, gane quien gane, vamos a manejar los fondos de todos los salvadoreños, que es nuestra primer propuesta, con tal transparencia que los que tributan en este país digan, bueno, yo ahora me siento confiado de que mi dinero está siendo utilizado transparentemente. Pueda que no esté totalmente de acuerdo, pero cuanto menos voy a saber en qué se gastó. Y que se mejoran los servicios, por ejemplo, de salud, de educación, etcétera, ¿no? Es correcto. O sea, es decir, en el fondo la gente lo que quiere es una respuesta de sus impuestos, una devolución de sus impuestos en obras, por ejemplo. A ver, déjame preguntarte, ¿cómo ves tú la posibilidad de, preguntado más francamente, un partido que intenta crecer, digamos, como democracia salvadoreña, Fito, ¿dónde encuentra su principal asidero? Hay votos duros de todos los partidos políticos, pero cada vez también hay más gente que se está como desanimando de esto y dice, y pregunta, ¿no?, por nuevas posibilidades de a quién depositar esa confianza que tú dices, una nueva fuerza que pueda de alguna manera generar este pacto de nación, que pueda ser como la plataforma de lanzamiento. ¿Son los jóvenes, en este caso, el mayor motor político electoral que puede buscar un partido político? Que por cierto están desilusionados además, ¿no? Definitivamente para un partido como el nuestro, los jóvenes son una de las grandes apuestas. Sentimos que los jóvenes se han sentido aislados por la manera de hacer política de muchos de los partidos que ya llevan años en el poder. Por su falta de apertura, por su falta de estar dispuestos a incorporar nuevos liderazgos. Creo que mucha gente joven y menos joven, nosotros en el partido decimos que todos los del partido somos jóvenes, solo que algunos llevamos más tiempo haciéndolos que otros, y me incluyo yo a mí en esa categoría. ¿Por qué? Porque la actitud del joven, que es la que nosotros adoptamos como la actitud de todos los miembros de nuestro partido, es de alguien que ve con optimismo al futuro, que cree en los principios, que cree en los valores y que está dispuesto a trabajar por un país y por un valor, no por buscar un lucro personal. Una de las cosas que creo que ha desmotivado a mucha gente en meterse a la política es que tristemente se ha visto cómo ya hay muchas personas que actualmente están en política que viven de eso. Y cuando ya se vuelve ese tu método de vida, tu sustento, ya no tenés ese compromiso que tú tenés con los valores y con el país, sino que ya estás buscando otro tipo de objetivos. Claro, hay una aferración al cargo, obviamente, ¿no? Exactamente. ¿Cómo estás viendo la actual campaña, Fito? Pues mira, yo creo que... Las propuestas, la campaña, cómo se han manejado los partidos políticos, los mensajes, ¿van en el marco y en la ruta de lo que ustedes están planteando? ¿O ves difícil realmente que se pueda firmar un acuerdo de nación antes de las elecciones, así como lo plantean ustedes? ¿Qué respuesta han tenido de los candidatos y de los coordinadores de los partidos políticos? Jorge Velado, tú ya lo mencionabas, del Partido Arena, y también Medardo González del FMLN, ¿no?, que han mandado cartas a ellos invitándoles a firmar un acuerdo nacional. Pues mira, con respecto a la propuesta nuestra del acuerdo, entiendo que tanto el FMLN como Arena en estos momentos lo están evaluando, y entiendo, porque nosotros así lo hemos pedido, que nos van a dar una respuesta. La respuesta puede ser: sí, nos interesa, estamos dispuestos a sentarnos a discutir ese acuerdo antes de las elecciones. No nos interesa, o simplemente no respondernos, que eso también es una respuesta en lo negativo. Yo creo que, y ese ha sido también el propósito nuestro, que cualquiera que sea las respuestas, eso va a reflejar en uno de los partidos, positiva o negativamente. Yo sí siento que la población y la votación de la población salvadoreña, los que votaron y los que no fueron a votar, ambos, le han mandado un mensaje muy fuerte a ambos partidos, en el sentido de que ya están cansados, tal vez, de escuchar los posicionamientos históricos.
y que lo que les interesa son las propuestas. Eso creo que lo has visto de ambos lados. Les ha obligado a sentarse por primera vez, creo yo, en esta elección presidencial, a hablar más detalladamente y más concretamente de propuestas en temas de seguridad, en temas de educación, en temas de salud. Lástima, consideramos nosotros, que ha habido interferencia de otras voces, llámese la voz del presidente Mauricio Funes, que yo creo que debería de haber como estadista limitado a invitar a la gente a votar y a no estar haciendo campaña, obviamente, por un partido político. Las voces de Alba también, que creo que no correspondían en esta campaña. Yo creo que si Alba quería colaborar en la campaña, perfectamente podría haber apoyado a uno de los partidos políticos, al de su preferencia, y dejar que Salvador y Oscar, en el caso del Frente, o en el caso de Norman y René, en el caso de Arena, estuvieran enfrente de los salvadoreños llevando su mensaje. Yo sí siento que ha habido inclusive una recomposición de propuestas durante la misma campaña. Tú desde la primera ronda a la segunda ronda ya estás viendo nuevos planteamientos que han surgido. Así que en ese sentido creo que ha sido positivo. Pero para nosotros el gran peligro son algunos de los temas que señalamos. Los temas que todavía no está clara la población. Es decir, la población dice, bueno, ¿y será que va a haber un compromiso con la transparencia? Sí. ¿Y será que va a haber un compromiso con respetar las reglas actuales que tenemos en el país? La Constitución, el Código Electoral así como está, la alternancia en la presidencia, porque gane el que gane ahora, que sienta que dentro de 5 años, si no ha hecho un buen trabajo, probablemente se le dé chance a otro. Y no necesariamente a uno de los dos partidos que están actualmente en la contienda, en la segunda ronda. Pero que exista esa posibilidad, porque eso es la única garantía que tiene el pueblo salvadoreño de que el gobernante haga un buen trabajo, porque sabe que si no a los 5 años va para la calle. ¿Estarías de acuerdo conmigo si diríamos que uno de los logros, ¿no?, de la campaña, de esta campaña y de la campaña anterior donde se eligió al presidente Mauricio Funes, uno de los logros principales es que se ha derrotado el tema del miedo? Porque hay más propuestas ahora, hay más campañas, lo veo así, de alguna manera, más un partido que otro, pero hay más propuestas que campañas del miedo, ¿no?, como sucedió en la elección del 2009. ¿Cómo ves este tema de que se esté manejando, por ejemplo, situaciones como las pandillas para intimidar? ¿O crees que tienen razón los partidos que lo están haciendo? Mira, el miedo es una realidad. El miedo se fundamenta en realidades. Si tú tenés a un partido que alaba a un gobierno como el de Venezuela, por ejemplo, que ha cambiado la Constitución para tener una reelección permanente, ese no es un miedo inventado. Y eso es parte de lo que nosotros llevamos en nuestra propuesta. Yo creo que parte de lo que se puede lograr en un gran acuerdo por El Salvador es erradicar muchos de esos miedos. Porque los miedos son miedos hasta que tú no los resuelves. Es decir, si ahora se ha creado un miedo porque aquí se pueden cambiar las reglas del juego, comprometámonos a que no se van a cambiar, a respetarlas. Si se ha creado un miedo porque el que venga tal vez se puede robar los dineros de los salvadoreños, comprometámonos con la transparencia. Si se ha creado un miedo de que si queda un partido o el otro se va a favorecer a grupos de privilegio y a grupos de poder, comprometámonos con que eso no va a suceder. De que aquí las reglas se van a aplicar igual para todos los salvadoreños, que las oportunidades van a ser, como nosotros decimos, como el eslogan de nuestro partido, oportunidades para todos, en igual manera. No porque tú fuiste el que me financió mi campaña, yo a ti te voy a dar ventajas que no están dentro de las reglas del juego. Tiene que ser como dicen, un campo parejo para todo el mundo. Esa es la única manera como puede haber justicia social, esa es la única manera como vamos a poder vivir todos en democracia. Y tiene que ser esto un compromiso a través de un pacto. Pregunto, porque de forma separada, individual, ¿no? Creo que todos los candidatos, bueno, no todos, pues los 2 candidatos que quedan, han hablado precisamente del respeto a la Constitución de la República, el respeto a los fallos de la Sala de lo Constitucional, el respeto a la libertad de expresión. Entiendo que incluso los candidatos firmaron con uno de los principales periódicos de nuestro país ese respeto a la libertad de expresión. Lo que tú estás pidiendo es que eso se consolide en un documento, se recopile en un documento y que lo firmen los partidos políticos. Correcto. Que se haga de una forma más ordenada, más bien.
y que se haga de cara a todos los salvadoreños. Porque también una de las cosas que no queremos que suceda es que antes de una elección, para lograr salir electo, vas a decir que sí a un montón de cosas, que después tal vez se te pueden olvidar en el camino. Entonces creo que si todos los salvadoreños tenemos copia de ese pacto firmado y el día de mañana quien quiera, por eso nosotros decimos antes de la elección, quien quiera que salga electo no lo cumple, vamos a poder decir, mire señor presidente, usted se comprometió ante todos nosotros que usted iba a hacer esto y ahora no lo está cumpliendo. Eso creo que es una garantía, va a eliminar muchos miedos, creo que nos va a permitir avanzar en esta democracia que está todavía naciente, digamos, pero que se está consolidando, especialmente si logramos resolver algunos de estos problemas de fondo. Siguiente pausa comercial, vamos a regresar en breve. Cuando regresemos vamos a ir al enlace con la Radio 109, también con Tony Cabeza. Volvemos. Una manera de obligarlos a ir al debate. Yo creo que al final no estamos por eso. Y no estamos para favorecer ni a uno ni al otro. Lo que estamos para que hayan reglas claras. Yo creo que eso va a permitir no solo que la gente confíe más en el gobierno que quede electo. Porque imagínate que queda electo Arena. Tu compromiso con la transparencia. ¿Cómo vas a tú confiar? Queda electo Arena y que no vayan a hacer las gañanadas que aparentemente han sucedido en el pasado. Lo mismo estás hablando en el caso del Frente. Que le están metiendo miedo a los de Arena, que sí, que estos vienen con el modelo venezolano, que estos vienen con el modelo de Ortiga y que esto nunca lo vas a poder sacar. Mira, yo creo que hay que superar eso, pero Bueno, ahí está Tony en la composición ya rápidamente. Tony, ¿cómo estás? Tony, ¿cómo te va? Un gusto nuevamente estar contigo. Sí, qué gusto saludarte a ti y a Adolfo Salume. Bienvenido a la frecuencia de Radio 102.9 y a este contacto que hacemos todos los días entre entrevistados de ambos. Mira, ¿verdad, es la Romero? primera vez que yo pues entrevisto a Adolfo Salume, ¿no? Ahora ya, pues además de tener un partido político, Tony, como tú bien lo sabes, Democracia Salvadoreña, pues ya él también está acudiendo más a los medios de comunicación. ¿Tendrá que ser así como secretario, supongo yo, de este partido político, Adolfo? bueno, pues si son tan amables de tenernos, vamos a estar acá. Bueno, Adolfo, ¿cuál es, digamos... Dime Fito, por favor. Bueno, todo el mundo me dice Fito. Fito Salume, ¿cuál es, digamos, el marco, la referencia ideológica de Democracia Salvadoreña, se llama el partido? Sí. A ver, ¿cómo lo podemos calificar entonces a esta nueva institución que entiendo Esa ya, es la pregunta que hacíamos, ya ¿no, está Tony? inscrita en el Tribunal Supremo Electoral? Si fueras a preguntarme el marco fundamental, El nosotros ideario, somos un partido constitucionalista, en el sentido de que vamos por el respeto de las leyes y por el respeto de nuestra Constitución, la cual creo que hay que leerla con mucho cuidado y ver que tiene muchos preceptos que son los que quieren todos los salvadoreños. El problema es que a veces no se ponen en práctica. Nosotros no nos gusta el rotular izquierda o derecha. ¿Por qué? Porque yo creo que los
proyectos y las propuestas para el pueblo tienen que ser los mejores, los que tienen que prevalecer, no el que es de izquierda o derecha. El rótulo no le suma ni le quita nada. Ni le ayuda mucho a la gente. No, es que de verdad, esa es una reflexión que hacíamos, Tony. A ver, está bien, digo yo, para los dogmáticos, ¿no? Para los que les gusta etiquetarse de izquierda o derecha, que yo respeto eso también, pero creo que la gente al final lo que anda buscando es soluciones a sus problemas. Y eso, la gente, cuando tú vas y le dices, mire, necesitamos que construya una escuela en esta comunidad, porque en esta comunidad hay varios niños que no pueden ir por la distancia, y va un partido político, independientemente de quién sea, y se lo resuelve. No anda preguntando si es de izquierda o derecha. Lo que dice, gracias a este partido o gracias a este movimiento, tenemos ya una nueva escuela, ¿no? Creo que más con cada proceso electoral, este tipo de situaciones ideológicas van pasando a un segundo plano y prevalece más el tema de yo quiero que me arreglen y que me solucionen mis problemas. Sí. ¿Verdad? Quiero comentarte, y me decía Fito que este partido nació con 100,000 firmas, ¿no? ¿Más o menos? Sí, sacamos 100,000 porque requiere el Tribunal Supremo Electoral 50,000 mínimo y como a veces que si falta una coma, que si falta una rayita, que si anotamos mal el DUI, entonces sacamos 100,000 para estar seguros. ¿Y van a participar ya con planillas, digamos, en las elecciones municipales y legislativas del 2015? Efectivamente, así que desde ya les hago la invitación a ustedes dos, los que quieran incorporarse a la vida política. Andamos buscando buenos candidatos para diputados y alcaldes. Con este micrófono estamos bien. Que está de moda que comunicadores pues ingresen a la política últimamente. Vamos dos presidentes al hilo. Ya vamos a buscar ahí, en Hola El Salvador, vamos a buscar. Tony, rápidamente, ¿con quién estás conversando? Aquí está el presidente de la APES, José Luis Benítez, y Ana María de Lara, directora ejecutiva de ASDER. Que bueno, teniendo aquí a dos comunicadores, periodistas, me imagino tendrán alguna pregunta ahí para el invitado Fito Salume, o sobre la libertad de expresión, tal vez. Sí, bueno, un saludo, Romeo, un saludo a don Fito Salume. Igualmente. Bueno, yo sí creo que sería importante conocer un poco cómo ve el señor Fito Salume la situación de la libertad de expresión en El Salvador, para conocer un poco también cuál es su perspectiva sobre este tema. Ok, a ver, Fito, sobre el tema de la libertad de expresión, antes de ir a la pausa comercial. En el contexto de una democracia, yo creo que la libertad de expresión es fundamental para que exista una funcional democracia. En la medida que los que tengan diferentes opiniones sobre lo que se está haciendo se puedan expresar sin temor a ser reprimidos, sin temor a ser castigados, es que podemos tener un mejor El Salvador. Tony, así que nosotros defendemos 100% la libertad de expresión. Tony, muchas gracias. Ya habla como político, ¿eh? Saludos para ti. Saludos para ti, para tus invitados también. Vamos a hacer nosotros una pausa comercial y regresamos ya para el cierre. Hasta luego, feliz día. Y aquí nos quedamos, Ana María, pues ya. Bueno, solo tengo tiempo para despedir a Adolfo Salume. Muchas gracias, Adolfo, por haber estado con nosotros. Un gusto haber escuchado tu opinión respecto a estos temas de país. Y bienvenido, ¿no?, a este ruedo político electoral, porque de hoy en adelante Democracia Salvadoreña será parte del espectro político electoral y, tal como tú lo decías, de cara a las próximas elecciones también. Muchas gracias, Romeo. Gracias por el espacio. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el próximo lunes. Recuerde, a las 5:30 de la mañana, pero también este domingo en Destino 5500, 7 de la noche estaremos con ustedes. Eso, buenos días. Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presentó